«Eres completamente inútil», gritó Sandra frente a todos en esa mesa donde yo había servido cenas durante 40 años. Las palabras cortaron el aire como cuchillos, pero yo solo sonreí. Terminé de masticar mi último bocado de pollo y alcé mi teléfono. «Elías, prepara el desalojo», susurré mientras caminaba hacia la cocina. Al día siguiente, 43 llamadas perdidas parpadeaban en mi pantalla como luces de Navidad desesperadas. Pero déjame llevarte 3 meses atrás, cuando todo parecía una cena familiar normal. Era domingo, el día que siempre cocinaba, para Javier y Sandra, mi nuera que llevaba 5 años viviendo en mi casa sin saberlo. El aroma de romero y ajo flotaba desde la cocina, mientras yo ponía la mesa con mis platos de porcelana azul, los mismos que heredé de mi madre. La luz dorada del atardecer se filtraba por las cortinas de encaje que yo misma había cosido, creando sombras danzantes sobre el mantel bordado. Sandra llegó con su vestido nuevo, esos tacones que siempre resonaban como martillazos contra mi piso de madera. Se sentó en la cabecera de la mesa, en el lugar que había sido de mi difunto esposo, y comenzó a hablar de sus planes como si fuera la dueña de casa. «Rosalía, creo que deberíamos cambiar estas cortinas viejas. Dan un aspecto tan anticuado», dijo mientras sus ojos recorrían mi sala con desprecio barel y disimulado. Javier, mi hijo, asentía a todo lo que ella decía. Habían pasado 2 años desde que dejé de reconocer al niño que una vez construía castillos de arena conmigo en la playa. Ahora era un hombre de 40 años que permitía que su esposa hablara de nuestros planes para la casa, como si yo fuera una inquilina temporal en mi propio hogar. El sonido de sus voces se mezclaba con el tintineo de los cubiertos contra la porcelana, creando una sinfonía de normalidad falsa que me revolvía el estómago. «Mamá, Sandra tiene razón», dijo Javier mientras cortaba su carne. «Esta casa necesita renovación. Estamos pensando en modernizar la cocina, tal vez abrir esa pared para crear un concepto abierto». Sus palabras caían como gotas de lluvia fría sobre mi piel. Yo había pintado esa pared con mis propias manos cuando él era apenas un adolescente. Cada pincelada cargada de amor y esperanza por el futuro. Sandra sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a reconocer como el preludio de sus comentarios más hirientes. «Claro, Rosalía podrá ayudarnos con los gastos. Después de todo, vive aquí gratis». La palabra gratis resonó en mi cabeza como una campana funeral. Si ella supiera que cada mes, religiosamente, yo pagaba los impuestos de esta propiedad, que mi nombre estaba grabado en cada documento legal, que cada ladrillo de estas paredes me pertenecía por derecho y por sacrificio. El postre llegó en silencio. Flan casero que había preparado desde las 5 de la mañana, con esa receta que mi abuela me enseñó cuando yo tenía apenas 10 años. Las cucharas raspaban contra el cristal, mientras los planes de Sandra se volvían más elaborados, más invasivos. Hablaba de convertir mi habitación en un estudio, de usar mi jardín para una piscina, de vender mis muebles antiguos porque ocupaban demasiado espacio. Debí haber notado las señales antes. La forma en que Sandra había comenzado a responder el teléfono de casa como si fuera suyo, diciendo «Residencia Morales», en lugar de llamarme para que yo contestara. Cómo había cambiado la disposición de mis fotografías familiares, relegando las imágenes de mi juventud a un rincón oscuro mientras colocaba las suyas en el lugar central de la repisa. Pequeños gestos que, como hormigas, parecían insignificantes solos, pero que juntos formaban una invasión silenciosa. Esa noche, después de que se fueron a dormir, me quedé en la cocina lavando los platos. El agua tibia corría sobre mis manos mientras observaba por la ventana mi jardín de rosas, iluminado por la luna llena. Cada rosa había sido plantada por mí, cada paz trazado por mis pasos
durante décadas de madrugadas solitarias. Esta casa no era solo mi hogar, era mi historia, mi refugio, mi legado. Y alguien estaba tratando de arrebatármela sin siquiera saber que le pertenecía a la mujer que llamaban inútil. Las semanas siguientes se convirtieron en una danza extraña, donde yo observaba mi propia casa transformarse sin mi permiso. Sandra había comenzado a invitar a sus amigas para mostrar la propiedad, como si fuera una agente inmobiliaria presumiendo su nueva adquisición. Las escuchaba desde la cocina, donde yo preparaba café y galletas que ellas consumían, mientras planificaban cambios que jamás habían consultado conmigo. «Esta sala tiene tanto potencial», decía Sandra, su voz llegando hasta mí como el zumbido molesto de una mosca. «Imaginen sin todos estos muebles antiguos, con pisos modernos y paredes blancas minimalistas». Sus amigas suspiraban de admiración mientras yo apretaba los puños alrededor de mi taza de té. Cada mueble que despreciaban tenía una historia. La mecedora donde amamanté a Javier, el escritorio donde él hacía sus tareas mientras yo le ayudaba con matemáticas, la vitrina donde guardaba los recuerdos de nuestros viajes familiares. Una tarde, mientras regaba mis geranios en el porche delantero, escuché a Sandra hablando por teléfono en el jardín. Su voz llevaba esa tonalidad conspiratoria que me puso en alerta inmediata. «No, mamá, ella no sabe nada sobre papeles legales. Vive en su mundo de novelas románticas y telenovelas. Javier maneja todo eso ahora». Mis manos se detuvieron sobre la regadera mientras las gotas de agua caían lentamente sobre las flores rojas. «Claro que es nuestra casa», continuó Sandra, caminando entre mis rosales sin cuidado alguno, pisoteando los pétalos caídos. «Llevamos años manteniéndola, pagando todo. Ella solo vive aquí porque somos buenas personas». La mentira salió de sus labios con tanta naturalidad que me pregunté cuántas veces había repetido esa historia. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me daba cuenta de que Sandra no estaba simplemente siendo cruel. Estaba construyendo una narrativa, creando una versión de la realidad donde yo era la beneficiaria de su generosidad. Esa noche esperé hasta que las luces de su habitación se apagaran. Caminé descalza hasta mi estudio, ese pequeño cuarto que Sandra quería convertir en su espacio de trabajo, y abrí mi caja fuerte. Dentro estaban todos los documentos que había guardado celosamente durante décadas. La escritura original de la casa con mi nombre, los recibos de impuestos pagados religiosamente cada año, las facturas de todas las reparaciones y mejoras que había financiado con mi propio dinero. Cada papel era una prueba de que esta casa me pertenecía mucho antes de que Sandra existiera en nuestras vidas. El documento de compra databa de 1982, cuando Javier tenía apenas 8 años y su padre acababa de morir en ese accidente de tráfico que cambió nuestras vidas para siempre. Había trabajado 3 empleos simultáneamente para juntar el enganche. Limpiaba oficinas en las madrugadas, cuidaba niños en las tardes y cosía vestidos de novia los fines de semana. Mis dedos recordaban cada pinchazo de aguja, cada madrugada, levantándome a las 4 para llegar puntual a limpiar esos edificios corporativos, donde ejecutivos en trajes caros nunca notaron a la mujer que vaciaba sus papeleras. Los recibos de luz, agua, gas, todos estaban a mi nombre. Incluso después de que Javier se casara y se mudara aquí con Sandra, yo había seguido pagando cada factura desde mi cuenta bancaria. Nunca les pedí dinero porque quería que ahorraran para su futuro, para los nietos que esperaba conocer algún día. Qué irónica resultaba ahora mi generosidad, convertida en el arma que Sandra usaba para construir su ficción de propietaria benefactora. A la mañana siguiente, Sandra apareció en la cocina con una tablet en las manos y esa sonrisa que ya había aprendido a temer. «Rosalía, tengo noticias emocionantes», anunció mientras yo preparaba el desayuno. «Javier y yo hemos decidido renovar completamente la casa. Ya contacté a varios contratistas y decoradores.
Colocó la tablet sobre la mesa del desayuno, mostrándome imágenes de interiores modernos que parecían salidos de una revista de arquitectura fría y despersonalizada. «Mira qué hermoso se verá todo», continuó, deslizando su dedo sobre las imágenes. Cocina abierta, pisos de mármol, paredes de cristal. Por supuesto necesitaremos que contribuyas con los gastos. Después de todo, tú también vives aquí y te beneficiarás de las mejoras. La palabra contribuir sonó particularmente obscena viniendo de alguien que vivía sin pagar renta en una casa que ni siquiera era suya. Javier apareció en la cocina, ya vestido para el trabajo, y besó a Sandra en la mejilla mientras observaba las imágenes en la tablet. «Se ve increíble, amor. Mamá, estoy seguro de que entiendes lo importante que es mantener la propiedad actualizada». Su voz tenía esa tonalidad patronizing que había desarrollado en los últimos años, como si hablara con una niña pequeña que necesitaba explicaciones simples para conceptos complejos. «Claro», murmuré, sirviendo huevos revueltos en sus platos. «Entiendo perfectamente». Y era verdad. Entendía que mi hijo había olvidado quién había sacrificado todo para darle esta casa, quién había hipotecado su futuro para asegurar el suyo. Entendía que Sandra había logrado convencerlo de que yo era una carga, una anciana confundida que dependía de su caridad. Pero también entendía algo que ellos desconocían. Cada documento legal, cada recibo, cada prueba de propiedad estaba guardada en mi caja fuerte, esperando el momento perfecto para revelar la verdad. La revelación llegó una semana después de manera tan casual que casi me atraganto con mi café matutino. Sandra estaba hablando por teléfono con alguien en la sala, y su voz llegaba hasta la cocina con esa claridad que solo tienen las conversaciones, que no deberían ser escuchadas. «Sí, doctora Herrera. Necesito que venga a evaluar a mi suegra. Creemos que está desarrollando demencia senil». Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía la taza. Desde el marco de la puerta, podía ver a Sandra caminando de un lado a otro, gesticulando con su mano libre como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. No, no es agresiva, pero se está volviendo muy olvidadiza. Ayer se quedó parada en el jardín durante 1 hora, solo mirando las flores, y habla sola constantemente. La mentira era tan elaborada, tan detallada, que me di cuenta de que había estado observándome, catalogando cada uno de mis gestos cotidianos para convertirlos en síntomas de una enfermedad que no tenía. Hablar con mis plantas mientras las regaba se había convertido en hablar sola. Mis momentos de contemplación en el jardín, esos instantes de paz donde procesaba la pérdida gradual de mi hijo, ahora eran evidencia de deterioro mental. «Exactamente, doctora. Por eso necesitamos que venga pronto. Javier y yo estamos muy preocupados por su seguridad y bienestar. Vivir con alguien en esas condiciones se está volviendo complicado». La palabra complicado salió de sus labios como veneno dulce. Pude escuchar el suspiro fingido, esa respiración profunda que acompañaba sus mejores actuaciones de mujer sacrificada. Cuando colgó el teléfono, me escabullí rápidamente hacia mi habitación, el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudiera escucharlo desde la sala. Me senté en el borde de mi cama, esa misma cama donde había dormido durante 30 años, y traté de procesar lo que acababa de descubrir. Sandra no solo quería apropiarse de mi casa, quería declararme incompetente mentalmente para justificar su control total sobre mi vida y mis propiedades. Esa tarde, mientras Sandra salía a sus clases de yoga, busqué entre los cajones de su tocador. Sabía que estaba invadiendo su privacidad, pero la urgencia de entender completamente sus planes me superó cualquier escrúpulo moral. Encontré una carpeta manila escondida debajo de sus bufandas de seda, y dentro había documentos que me helaron la sangre. Había impreso formularios para solicitar la tutela legal de una persona mayor incapacitada.
Mi nombre aparecía ya escrito, en varios espacios, con la letra cuidadosa de Sandra completando información que solo yo debería proporcionar. Fecha de nacimiento, número de seguro social, lista de comportamientos preocupantes observados en los últimos meses. Cada mentira estaba documentada con fechas específicas y descripciones detalladas de incidentes que jamás habían ocurrido. Sujeto: se encontró desorientada en su propia cocina, incapaz de recordar cómo preparar café, decía una entrada fechada la semana anterior. Yo recordaba perfectamente ese día. Había estado experimentando con una nueva receta de café que había visto en un programa de cocina, mezclando diferentes especias para crear un sabor único. Sandra había entrado a la cocina justo cuando yo estaba probando diferentes combinaciones y aparentemente había interpretado mi creatividad culinaria como confusión mental. Otra entrada describía cómo me había encontrado hablando de manera incoherente sobre personas que no existen. Ese día había estado contándole a Graciela, mi nieta de 16 años, historias sobre su bisabuela, mi madre, que había sido una mujer extraordinaria durante la época de la Revolución. Para Sandra, preservar la historia familiar se había convertido en delirio senil. Las páginas siguientes contenían investigaciones sobre casas de retiro en la zona, con precios y servicios subrayados en rojo. Sandra había estado comparando opciones, buscando el lugar perfecto para deshacerse de mí una vez que obtuviera el control legal. Los lugares más baratos tenían círculos rojos, como si estuviera buscando la opción más económica para mantener encerrada a la mujer que le había dado un hogar gratuito durante 5 años. Al final de la carpeta encontré algo que me destrozó el alma. Un borrador de carta dirigida a Graciela. En ella, Sandra explicaba cómo la abuela Rosalía se había vuelto peligrosa para sí misma y para otros, y cómo la familia había tomado la difícil decisión de buscar cuidado profesional para ella. La carta describía una versión de mí que era irreconocible, una anciana confundida, potencialmente violenta, que necesitaba supervisión constante. Sabemos que será difícil para ti entender, Graciela, pero tu abuela ya no es la mujer que conociste. La demencia la ha cambiado completamente y por su propia seguridad necesita estar en un lugar donde puedan cuidarla adecuadamente. Las palabras flotaban en la página como arañas venenosas, tejiendo una red de mentiras diseñada para aislarme, incluso de mi nieta, la única persona en la familia que todavía me veía como un ser humano completo. Coloqué todos los documentos, exactamente como los había encontrado, y cerré la carpeta con manos temblorosas. Ahora entendía la dimensión completa del plan de Sandra. No era solo crueldad casual o ambición simple. Era un esquema meticulosamente planificado para borrarme de mi propia vida. Primero me declararía incompetente. Luego me internaría en un asilo barato. Y finalmente se quedaría con mi casa mientras contaba la historia de una familia sacrificada que había cuidado amorosamente a una suegra enferma hasta que se volvió imposible. El sonido de la llave en la puerta principal me alertó de su regreso. Subí rápidamente a mi habitación y me senté junto a la ventana, fingiendo leer una novela mientras mi mente procesaba cada detalle de lo que había descubierto. Sandra entró cantando una canción pop, feliz y relajada después de su clase de yoga, sin saber que yo acababa de descubrir cada una de sus mentiras cuidadosamente construidas. Los días siguientes se convirtieron en un teatro absurdo, donde Sandra intensificó su campaña de desacreditación, mientras yo fingía no darme cuenta de sus maniobras. Comenzó a invitar vecinos para café, siempre cuando yo estaba presente, y durante esas visitas casuales dejaba caer comentarios aparentemente inocentes sobre mi deterioro. «Pobrecita Rosalía», le decía a doña Carmen, nuestra vecina de al lado, mientras yo servía galletas caseras. Ayer se quedó 1 hora buscando sus lentes y los tenía puestos todo el tiempo.
La mentira salía tan naturalmente de sus labios que incluso yo dudé por un momento de mi propia memoria. Doña Carmen me miraba con esa mezcla de lástima y incomodidad que reservamos para las tragedias ajenas. Sandra había perfeccionado el arte de la manipulación sutil. Cuando yo mencionaba algún recuerdo de cuando Javier era niño, ella intervenía con un suspiro fingido. «Ay, suegrita, esa historia la has contado 3 veces esta semana». Aunque fuera la primera vez que la compartía, las personas presentes asentían comprensivamente, como si hubieran sido testigos de mi supuesta repetición compulsiva. La situación escaló cuando Sandra comenzó a grabarme con su teléfono durante nuestras conversaciones cotidianas. Al principio pensé que era casualidad, que simplemente estaba usando el dispositivo mientras hablábamos, pero una tarde la descubrí editando videos en su laptop, recortando fragmentos de nuestras charlas para crear una narrativa de confusión y desorientación que simplemente no existía. En uno de los videos había capturado el momento en que yo le preguntaba qué día era, pero había editado el contexto. Lo que ella no incluía era que acababa de despertarme de una siesta y estaba desorientada por el cambio de luz, preguntando si ya era hora de la cena. En su versión editada, yo aparecía como una anciana perdida en el tiempo, incapaz de ubicarse en la realidad básica. «Mira, Javier», le decía a mi hijo mientras reproducía estos fragmentos manipulados en su tablet. «Tu mamá está empeorando. Necesitamos tomar decisiones difíciles antes de que sea demasiado tarde». Los veía desde el pasillo, escondida detrás de la pared, observando cómo mi propio hijo asentía gravemente mientras consumía esas mentiras cuidadosamente fabricadas. Javier había comenzado a hablarme con esa voz excesivamente dulce que usamos con los niños pequeños o los enfermos terminales. «Mamá, ¿te acuerdas de tomar tus medicinas?», me preguntaba cada mañana, aunque yo solo tomaba vitaminas que compraba sin receta. «¿Necesitas ayuda para vestirte?». Cada pregunta era una gota de ácido sobre mi dignidad, erosionando lentamente la imagen de la mujer independiente que había sido toda mi vida. Sandra había comenzado a controlar mis salidas también. «No creo que sea seguro que manejes, suegrita», me dijo una mañana cuando intenté ir al supermercado. «¿Y si te confundes en el camino? Mejor yo voy por ti. Dame la lista de lo que necesitas». Mi licencia de conducir estaba vigente. No tenía ningún problema visual ni médico que me impidiera manejar, pero su preocupación fingida sonaba tan convincente que hasta yo comencé a dudar de mis capacidades. El colmo llegó cuando Sandra organizó una reunión familiar, sin consultarme. Invitó a mis hermanas, a algunos primos lejanos y, por supuesto, a Graciela. El pretexto era celebrar mi cumpleaños con 2 meses de anticipación, pero yo sabía que tenía otros motivos. Durante la cena, mientras todos comían el pastel que yo había preparado en mi propia cocina, Sandra comenzó su presentación. «Familia, los hemos reunido porque estamos preocupados por mamá Rosalía», comenzó, usando ese tono grave que reservamos para las malas noticias médicas. «Hemos notado cambios en su comportamiento que nos inquietan profundamente». Procedió a enumerar una lista de síntomas que sonaban sacados de un manual médico. Episodios de confusión, pérdida de memoria reciente, comportamiento errático, dificultades para realizar tareas básicas. Mis hermanas me miraban con alarma, creciente mientras Sandra desarrollaba su monólogo. «Por supuesto, Javier y yo estamos dispuestos a seguir cuidándola el tiempo que sea necesario, pero creemos que necesita evaluación médica profesional». La palabra «cuidándola» resonó en mis oídos como una bofetada. Esta mujer que vivía gratuitamente en mi casa, que comía mi comida y usaba mi electricidad, ahora presentaba su parasitismo como un acto de caridad cristiana.
Tal vez deberíamos buscar ayuda especializada, sugirió mi hermana menor, Julieta, con lágrimas en los ojos. Conozco un geriatra muy bueno que podría evaluarla. Sandra asintió solemnemente, como si esa hubiera sido exactamente la respuesta que esperaba. Ya tengo algunos contactos médicos, respondió. De hecho, he estado investigando opciones de cuidado a largo plazo, por si llegamos a necesitarlas. Solo Graciela parecía escéptica ante esta actuación. Mi nieta de 16 años me observaba con esos ojos inteligentes que había heredado de mi lado de la familia, y pude ver en su expresión que algo no le encajaba en toda esta narrativa. Cuando Sandra terminó su presentación y los adultos comenzaron a discutir mi futuro como si yo no estuviera presente, Graciela se acercó a mi silla. «Abuela», me susurró al oído, «¿tú te sientes confundida o enferma?» Su pregunta era directa, sin condescendencia, tratándome como el adulto que siempre había sido para ella. «Para nada, mi amor», le respondí en el mismo tono bajo. «Me siento perfectamente lúcida y capaz». Vi cómo sus ojos se entornaron ligeramente, esa expresión que ponía cuando algo no le cuadraba en sus clases de matemáticas. Esa noche, después de que todos se fueran y Sandra se acostara satisfecha con el éxito de su performance, me quedé despierta en mi cama procesando lo que había ocurrido. Sandra había logrado convencer a mi propia familia de que yo estaba perdiendo la cordura, usando mi bondad y generosidad como evidencia de mi deterioro mental. Cada acto de amor que había realizado durante décadas se convertía ahora en síntoma de enfermedad en la narrativa que ella había construido meticulosamente. La mañana después de la reunión familiar desperté con una claridad que no había sentido en meses. Mientras preparaba mi café en la cocina silenciosa, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no sería la víctima pasiva de este teatro cruel. Era hora de convertirme en la directora de mi propia obra. Mi primer movimiento fue discreto, pero estratégico. Llamé a Elías Mendoza, mi abogado de confianza desde hacía 20 años. El mismo hombre que había manejado la compra de esta casa y todos mis asuntos legales importantes. «Elías, necesito verte urgentemente, pero de manera absolutamente confidencial», le dije mientras Sandra se duchaba en el piso superior. «Por supuesto, Rosalía. ¿Está todo bien?» Su voz llevaba esa preocupación genuina que solo tienen los amigos verdaderos. «Digamos que necesito proteger mis intereses», respondí, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Y necesito que nadie sepa de esta consulta». Elías conocía mi personalidad lo suficiente para entender que si yo pedía discreción absoluta, había razones serias detrás. Acordamos encontrarnos esa misma tarde en su oficina, mientras Sandra estaba en su clase de pilates. Conduje mi auto hasta el centro de la ciudad, disfrutando de cada kilómetro de libertad que Sandra creía que ya no podía manejar. El edificio de oficinas me recibió con su familiar olor a café y documentos legales, un aroma que siempre me había transmitido seguridad y orden. «Rosalía, te ves exactamente igual que siempre», fue lo primero que dijo Elías cuando entré a su oficina. Sus palabras fueron como bálsamo sobre las heridas que las mentiras de Sandra habían abierto en mi autoestima. «Cuéntame qué está pasando». Durante la siguiente hora, le relaté cada detalle del plan de Sandra, desde los documentos de tutela hasta los videos manipulados y la evaluación médica falsa que había programado. Elías tomaba notas con su precisión habitual, pero pude ver la indignación creciendo en sus ojos mientras yo describía cada una de las maniobras de Sandra. «Esto es abuso de ancianos», dijo finalmente, quitándose los lentes para limpiarlos con más fuerza de la necesaria. «Y también es un intento de fraude patrimonial. Tenemos suficiente evidencia para tomar medidas legales inmediatas». «No quiero un escándalo público, Elías», le expliqué. «Quiero algo más efectivo.
Quiero que desaparezcan de mi vida sin drama, sin confrontaciones mediáticas, sin destruir completamente a mi hijo. Elías sonrió. Esa sonrisa que reservaba para los casos que realmente disfrutaba resolver. Entiendo perfectamente. Una salida elegante pero definitiva. Durante las siguientes 2 horas, diseñamos un plan que era legal, ético y absolutamente devastador en su simplicidad. Primero, Elías prepararía una orden de desalojo formal, basada en mi derecho legal como propietaria única de la vivienda. Segundo, cambiaríamos todas las cerraduras y códigos de seguridad. Tercero, instalaríamos un sistema de cámaras de seguridad para documentar cualquier intento de acoso o intimidación posterior. ¿Y si Sandra intenta proceder con la evaluación médica?, pregunté. Elías había pensado en eso también. Ya contacté al doctor Ramírez, tu médico familiar. Está dispuesto a hacer una evaluación cognitiva completa para demostrar tu competencia mental. También tengo contactos en el hospital, donde Sandra programó su evaluación falsa. Podemos bloquear cualquier intento de manipulación médica. Regresé a casa sintiéndome como una mujer diferente. Cada paso tenía propósito. Cada sonrisa que le dirigía a Sandra llevaba el peso de mi conocimiento secreto. Ella me saludó con esa condescendencia fingida que había perfeccionado. ¿Cómo estuvo tu día, suegrita? ¿No te perdiste manejando? Fue perfecto, respondí con honestidad absoluta. Exactamente lo que necesitaba. Esa noche comencé mi propio trabajo de documentación. Mientras Sandra dormía, grabé videos de mí misma realizando tareas complejas, resolviendo crucigramas avanzados, recitando poemas completos de memoria, explicando recetas detalladas sin consultar ningún libro. También grabé mi rutina nocturna de revisar las finanzas familiares, balanceando mi chequera y planificando inversiones. Cada video era una bofetada silenciosa a las mentiras de Sandra. Instalé una aplicación en mi teléfono que grababa automáticamente todas las conversaciones en la casa. No era para usarlas legalmente, sino para tener registro exacto de cada manipulación, cada mentira, cada comentario cruel que Sandra hacía creyendo que yo era demasiado senil para recordarlo o documentarlo. La tecnología que ella usaba para destruirme ahora trabajaba en mi favor. Al día siguiente, Sandra anunció triunfalmente que había confirmado mi cita con la doctora Herrera para la siguiente semana. Es una especialista muy reconocida en demencia senil, me explicó con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar especialmente caring. Javier y yo estaremos contigo durante toda la evaluación para apoyarte. La idea de que necesitaba su apoyo para una evaluación médica era tan patronizing que tuve que contener la risa. ¡Qué considerados!, respondí, sirviéndote en las tazas de porcelana que mi madre me había heredado. Estoy segura de que será muy reveladora. Sandra interpretó mi calma como resignación, cuando en realidad era la serenidad de una mujer que finalmente tenía todas las cartas en su favor. Esa tarde, mientras Sandra estaba en el teléfono coordinando detalles de mi supuesta incapacidad con sus amigas, recibí una llamada de Graciela. Abuela, ¿podemos hablar en privado? Hay algo que no me está gustando de todo esto. Mi nieta tenía esa intuición natural que las mujeres de nuestra familia habían heredado durante generaciones. Esa capacidad de detectar mentiras incluso cuando están perfectamente maquilladas. Por supuesto, mi amor. ¿Qué te preocupa? Anoche escuché a Sandra hablando con mi papá sobre internarte en un asilo, me confesó con voz temblorosa. Decía que ya había visitado algunos lugares y que tenía todo preparado para después de la evaluación médica. Pero abuela, tú no actúas como alguien enfermo. Estás igual que siempre. Graciela había sido mi aliada involuntaria, la testigo inocente que podía confirmar mi lucidez mental. Graciela, quiero que sepas algo muy importante, le dije.
eligiendo mis palabras cuidadosamente. No importa lo que pase en los próximos días. Recuerda que tu abuela está perfectamente cuerda y que te ama más que a la vida misma. No podía decirle más sin involucrarla en el plan, pero necesitaba que supiera que todo lo que estaba por ocurrir tenía un propósito. La semana siguiente se desarrolló como una sinfonía silenciosa, donde cada movimiento de Sandra me acercaba más a mi libertad final. Mientras ella perfeccionaba los detalles de mi destrucción, yo ejecutaba mi plan con la precisión de una cirujana. Elías había comenzado a mover las piezas legales. Los documentos de desalojo estaban listos, las cerraduras nuevas ordenadas y el sistema de seguridad programado para instalarse el día después de la confrontación. Sandra intensificó su campaña de documentación, grabando cada uno de mis movimientos con una dedicación obsesiva. No sabía que yo también la estaba grabando a ella, capturando cada mentira, cada manipulación, cada comentario cruel que hacía cuando creía que yo no podía escucharla. Sus conversaciones telefónicas se habían vuelto más frecuentes y más explícitas sobre sus planes para mi futuro. Sí, mamá, el lugar que visité ayer está perfecto. La escuché decir mientras fingía leer en la sala contigua. Es económico, limpio, y lo mejor es que está a 2 horas de aquí. Podremos visitarla de vez en cuando, pero no será una molestia constante. La frialdad en su voz mientras describía mi destino como una molestia que debía ser eliminada me confirmó que había tomado la decisión correcta. El día de la evaluación médica falsa llegó con una lluvia ligera que parecía presagiar el fin de una era. Sandra se había vestido especialmente para la ocasión, como si fuera a una audición importante. Llevaba un vestido negro conservador y había adoptado esa expresión de sufrimiento noble que las mujeres usan cuando quieren parecer víctimas, heroicas de circunstancias difíciles. «Suegrita, ¿estás lista para ir con la doctora?», me preguntó con esa voz excesivamente dulce que había perfeccionado. «Recuerda que solo queremos lo mejor para ti». Javier esperaba en la sala, vestido con traje como si fuéramos a un funeral. En cierto modo, lo éramos. Era el funeral de la ilusión de que yo era una anciana indefensa, que necesitaba ser salvada de sí misma. Durante el viaje al consultorio, Sandra repasó conmigo las preguntas difíciles que la doctora podría hacerme. «Si te pregunta qué día es, tómate tu tiempo para recordar. No hay prisa», me instruyó, como si fuera una niña preparándose para un examen escolar. «Y si te sientes confundida por alguna pregunta, no dudes en decirnos que te ayudemos». Cada consejo era una trampa diseñada para hacerme parecer incompetente. Doctora Herrera resultó ser exactamente lo que había imaginado. Una mujer profesional que claramente había recibido una versión muy específica de mi condición antes de conocerme. Sus primeras preguntas fueron estándar, pero pude notar cómo Sandra intervenía sutilmente cada vez que yo respondía con demasiada claridad. «Doctora, note cómo mamá se toma mucho tiempo para responder preguntas simples», interrumpía Sandra, cuando yo reflexionaba cuidadosamente antes de hablar. «En casa a veces se queda así por horas, como perdida en sus pensamientos». La doctora anotaba diligentemente estas observaciones falsas mientras yo mantenía mi compostura. Pero Sandra había subestimado mi capacidad de actuar cuando era necesario. Cuando la doctora me pidió que nombrara al presidente actual, fingí confusión momentánea. «¿El presidente?» «Ay, doctora, con tantos cambios políticos. ¿Se refiere al presidente de México o al de Estados Unidos?» Mi pregunta era perfectamente válida, pero Sandra la interpretó como evidencia de mi desorientación. «Ve, doctora, esto es exactamente lo que le decía», murmuró Sandra con satisfacción apenas contenida. «Se confunde con información básica que antes manejaba perfectamente». Lo que Sandra no sabía era que yo estaba construyendo mi propia trampa,
dándole exactamente lo que quería escuchar para que bajara completamente la guardia. Durante los tests cognitivos, fingí pequeñas dudas en momentos estratégicos. Cuando me pidieron dibujar un reloj, hice la esfera perfecta, pero titubeé artificialmente al colocar las manecillas, borrando y corrigiendo como si estuviera genuinamente confundida. Sandra sonreía discretamente cada vez que yo cometía errores, sin darse cuenta de que cada uno de esos errores estaba calculado para darle falsa confianza. Al final de la evaluación, la doctora Herrera pidió hablar con Sandra y Javier en Minci-Ciencia, privado. Desde la sala de espera podía escuchar fragmentos de su conversación a través de la puerta mal cerrada. Los resultados preliminares sugieren algún deterioro cognitivo leve, decía la doctora. Recomendaría evaluaciones adicionales y posiblemente considerar opciones de cuidado asistido. Sandra salió de esa oficina radiante de triunfo contenido. Durante el viaje de regreso comenzó a hablar abiertamente sobre los próximos pasos, como si mi destino ya estuviera sellado. Mamá, sé que esto es difícil, pero la doctora confirma lo que nosotros hemos estado observando. Necesitas más cuidado del que podemos darte en casa. Entiendo perfectamente, respondí con la mansedumbre que había estado cultivando durante semanas. Ustedes saben lo que es mejor para mí. Mis palabras eran exactamente lo que Sandra quería escuchar. La rendición total de una mujer derrotada que finalmente aceptaba su destino de invalidez y dependencia. Esa noche Sandra hizo varias llamadas triunfales a sus amigas y familiares. «Ya tenemos la confirmación médica», la escuché decir desde mi habitación. «La doctora dice que necesita cuidado especializado. Podremos proceder con los arreglos que habíamos planificado». Su voz llevaba esa satisfacción de alguien que había ganado una partida larga y complicada. Lo que Sandra no sabía era que al día siguiente, mientras ella celebraba su victoria con una cena especial que había planeado para procesar la difícil decisión familiar, yo ejecutaría la fase final de mi propio plan. Elías ya tenía todos los documentos preparados, las cerraduras estaban listas para cambiar y el sistema de seguridad se instalaría a primera hora de la mañana. Esa noche me acosté temprano, fingiendo estar abrumada por el peso de mi diagnóstico. Sandra entró a mi habitación para darme las buenas noches, y por primera vez en meses, su voz llevaba algo parecido a la gentileza genuine. «Mamá, sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en nuestros corazones», me dijo acariciando mi frente como si fuera una niña enferma. «Gracias, Sandra», susurré con voz quebrada. «Eres muy buena conmigo». Fueron las últimas palabras amables que intercambiaríamos. En menos de 24 horas, ella descubriría que la anciana confundida que había estado manipulando durante meses era en realidad una mujer perfectamente lúcida, que había estado 3 pasos adelante de ella desde el principio. La mañana del día D amaneció con un silencio peculiar, como si la casa misma supiera que algo definitivo estaba por ocurrir. Sandra se levantó tarde, relajada por su victoria del día anterior, y bajó a desayunar tarareando una canción, pop que sonaba obscenamente alegre en el contexto de lo que creía haber logrado. Javier ya se había ido al trabajo, sin sospechar que cuando regresara esa noche, su mundo habría cambiado para siempre. «Buenos días, suegrita», me saludó Sandra, con esa nueva dulzura que había adoptado desde mi supuesto diagnóstico. «¿Cómo dormiste? Sé que ayer fue un día difícil para ti. Preparé café para ambas, sirviendo en las tazas de porcelana que había usado durante 30 años de mañanas familiares, sabiendo que sería la última vez que Sandra bebería en mi mesa». «Dormí muy bien», respondí con honestidad. Por primera vez en meses, había dormido profundamente, con la paz que viene de saber que la justicia está a punto de ser servida. De hecho, me siento más clara que nunca.
Sandra interpretó mi comentario como la confusión típica de alguien que no comprende su propia condición y sonrió con esa condescendencia que había perfeccionado. A las 10 de la mañana, Sandra recibió una llamada que la puso eufórica. Era de Villa Esperanza. Me anunció después de colgar. Tienen una habitación disponible para ti. Podríamos hacer la transición la próxima semana. Su voz temblaba de emoción contenida mientras describía las maravillosas instalaciones del asilo que había elegido para mí. Lo que no mencionaba era que Villa Esperanza era el más barato de todos los lugares que había investigado. «¡Qué eficientes!», murmuré, removiendo mi café lentamente. «¿Ya contactaste a Elías para los papeles legales?». La pregunta era una pequeña trampa que Sandra mordió inmediatamente. «Oh, no te preocupes por eso, suegrita. Javier y yo nos encargaremos de todos los aspectos legales. Tú solo necesitas concentrarte en adaptarte a tu nuevo hogar». A las 11, Sandra salió para hacer algunas diligencias relacionadas con tu traslado. Lo que no sabía era que esas serían las últimas diligencias que haría como residente de mi casa. En el momento que su auto desapareció por la esquina, puse en marcha la fase final de mi plan. La primera llamada fue a Elías. «Es hora, lentas», dije simplemente. «Procede con todo tal como lo planeamos». Su voz llevaba esa energía que reservaba para los momentos más satisfactorios de su carrera legal. «Los técnicos de cerrajería están en camino y el equipo de seguridad llegará en 1 hora. Los documentos de desalojo están listos para ser entregados oficialmente». La segunda llamada fue a una empresa de mudanzas que había contratado secretamente la semana anterior. «Vengan ahora», les dije. «Tienen exactamente 3 horas para embalar y trasladar todas las pertenencias de la habitación principal y el closet del segundo piso». Había hecho una lista meticulosa de cada objeto que pertenecía a Sandra y Javier, desde su ropa hasta sus productos de tocador. Mientras los trabajadores transformaban mi casa, yo permanecí sentada en mi mecedora del porche, observando cómo cada vestigio de la presencia de Sandra era sistemáticamente removido de mi hogar. Sus vestidos caros, sus zapatos de diseñador, sus cremas antiedad, todo fue empacado con eficiencia profesional y cargado en un camión que los llevaría a un depósito de almacenamiento que había rentado a su nombre. A las 2 de la tarde los cerrajeros terminaron su trabajo. Cada cerradura había sido cambiada, cada código de acceso reprogramado. La casa que Sandra creía controlar ahora le era completamente inaccesible. El técnico de seguridad instaló cámaras discretas en puntos estratégicos, todas conectadas a mi teléfono para que pudiera monitorear cualquier intento de intimidación posterior. Elías llegó a las 3 con los documentos oficiales. «Todo está en orden, Rosalía», me informó mientras revisábamos cada papel. «El desalojo es legal y definitivo. Tienen 24 horas para recoger cualquier pertenencia que hayamos pasado por alto, pero solo con supervisión policial y en horarios específicos». Me entregó copias de todo, incluyendo las órdenes de restricción que había solicitado en caso de que Sandra intentara acosarme después de la expulsión. A las 4, instalé una cámara de seguridad adicional, apuntando directamente a la entrada principal. Quería capturar el momento exacto en que Sandra descubriera que ya no podía entrar a la casa que había considerado suya. También preparé un sobre manila con copias de todos los documentos legales, incluyendo las grabaciones de sus mentiras y los videos manipulados que había creado para incriminarme. A las 5, Graciela llegó para su visita semanal, sin saber que estaba a punto de presenciar el acto final de esta obra. «Abuela, ¿por qué hay un camión de mudanzas en la entrada?», me preguntó con curiosidad genuina. «Mi querida nieta», le respondí, «estás a punto de ver cómo se hace justicia en silencio». Le expliqué todo mientras preparábamos té juntas.
El plan de Sandra para internarme, las mentiras que había construido, la evaluación médica manipulada y mi contraataque legal. Graciela escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, alternando entre la indignación y la admiración. «Abuela, eres increíble», susurró cuando terminé mi relato. «¿Puedo quedarme a ver qué pasa cuando lleguen?» Las 6:30. El auto de Sandra apareció en la entrada. Desde la ventana de la sala, observamos cómo intentaba abrir la puerta principal con su llave. Cuando la cerradura no respondió, probó con la entrada lateral, luego con la puerta trasera. Finalmente, frustrada y confundida, comenzó a tocar el timbre insistentemente. Caminé lentamente hacia la puerta, con Graciela siguiéndome a una distancia prudente. «Sandra», dije a través de la puerta cerrada, «me temo que ya no vives aquí». Su voz al otro lado era una mezcla de confusión y creciente alarma. «¿Rosalía? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo entrar?» «Porque esta es mi casa», respondí, con una calma que había estado cultivando durante meses. «Siempre ha sido mi casa, y he decidido que ya no eres bienvenida en ella». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el latido de mi propio corazón. Luego comenzaron los gritos. Los gritos de Sandra escalaron desde la confusión hasta la histeria total en cuestión de minutos. «Rosalía, abre esta puerta inmediatamente», rugía mientras golpeaba la madera con los puños. «Estás enferma. No puedes tomar estas decisiones. Necesitas ayuda médica». Su voz se quebró cuando se dio cuenta de que yo no iba a ceder a sus demandas como había hecho durante tantos meses. «Sandra», le dije a través de la puerta, manteniendo mi tono sereno y controlado, «encontrarás todas tus pertenencias en el depósito ubicado en la avenida Reforma 847. La llave está debajo del tapete del porche trasero, junto con los documentos legales que explican tu situación actual». Graciela me observaba con admiración creciente mientras yo ejecutaba cada paso de mi plan con precisión quirúrgica. «¡Esto es ilegal!», gritó Sandra, ahora claramente desesperada. «Eres una anciana senil, no puedes expulsarme de mi casa». Su frase reveló finalmente la verdad que había estado escondiendo durante años. Sandra realmente creía que la casa era suya. En su mente manipuladora, había construido una realidad donde su parasitismo se había convertido en propiedad legítima. El teléfono de Sandra comenzó a sonar mientras continuaba golpeando la puerta. Pude escuchar fragmentos de su conversación histérica con Javier. «Tu madre se volvió loca. Me echó de la casa. Cambió las cerraduras. Tienes que venir inmediatamente». Su voz era tan aguda que hasta los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas, curiosos ante el espectáculo que se desarrollaba en mi jardín delantero. «Abuela», me susurró Graciela, «esto es mejor que cualquier telenovela». Su comentario me hizo sonreír por primera vez en meses, con genuina alegría. Mi nieta tenía razón. Había algo profundamente satisfactorio en ver cómo Sandra experimentaba la impotencia que yo había sentido durante tanto tiempo. A las 7:30, Javier llegó corriendo desde su trabajo, todavía vestido con su traje de oficina pero con el cabello revuelto por la urgencia. «¡Mamá!», gritó mientras corría hacia la puerta. «¡Abre inmediatamente! ¿Qué le hiciste a Sandra?». Por primera vez en años, su voz llevaba esa autoridad paternal que solía usar conmigo cuando era niño y creía que podía regañarme por mis decisiones. «Javier», respondí con la misma calma que había mantenido con Sandra. «Tu esposa vivía en mi casa sin pagar renta. Planeaba internarme en un asilo con diagnósticos médicos falsos y había comenzado procedimientos legales para declararme incompetente mentalmente. Decidí que era hora de que encontraran su propio lugar para vivir». El silencio que siguió fue diferente al de Sandra.
pude sentir que Javier estaba procesando información que no encajaba con la narrativa que su esposa había construido. «Mamá, Sandra me dijo que la doctora confirmó que tienes demencia senil. Necesitas cuidado especializado». La doctora fue engañada con información falsa, expliqué pacientemente. «Mañana recibirás una copia de mi evaluación médica real, realizada por el doctor Ramírez, que confirma que estoy en perfecto estado mental. También recibirás copias de todos los documentos que Sandra preparó sin mi conocimiento, incluyendo los formularios de tutela y los videos editados que creó para hacerme parecer incompetente». Pude escuchar a Sandra susurrándole urgentemente a Javier, probablemente tratando de mantener control sobre la situación que se le escapaba de las manos. Pero Javier había comenzado a hacer las preguntas correctas. «Sandra, ¿de qué documentos habla mi madre? ¿Qué formularios de tutela? Son para su propio bien», gritó Sandra, perdiendo completamente la compostura que había mantenido durante meses. «Tu madre está enferma. Yo solo traté de protegerla de sí misma». Su admisión involuntaria de haber preparado documentos legales sin mi consentimiento fue exactamente lo que necesitaba que Javier escuchara. «Javier», continué, «en el sobre que está debajo del tapete encontrarás también grabaciones de audio donde Sandra planifica mi internamiento. Describe cómo manipular evaluaciones médicas y explica su plan para quedarse con mi casa una vez que yo esté fuera del camino. Te sugiero que las escuches antes de tomar cualquier decisión sobre quién está diciendo la verdad aquí». El teléfono de Sandra sonó nuevamente. Esta vez era evidente que hablaba con alguien de Villa Esperanza, probablemente cancelando mi reservación ahora que su plan se había desmoronado. «Sí, ha habido un cambio de circunstancias», la escuché decir con voz estrangulada. «La señora ya no necesitará la habitación. Además», agregué dirigiéndome tanto a Javier como a Sandra, «mañana por la mañana recibirán una visita de mi abogado y un oficial de policía para formalizar la orden de desalojo. Tienen prohibido acercarse a esta propiedad después de 1900, excepto para recoger cualquier pertenencia que hayamos pasado por alto, y solo bajo supervisión legal». La realidad de su situación finalmente golpeó a Sandra como un tsunami. Sus gritos se convirtieron en sollozos desesperados mientras se daba cuenta de que había perdido no solo la casa, sino también el control total que había ejercido sobre mi vida durante años. «No puedes hacernos esto», lloraba. «Somos familia. Te cuidamos. Te dimos un hogar. Sandra», dije con una firmeza que sorprendió incluso a Graciela. «Tú viviste en mi hogar, comiste mi comida, usaste mi electricidad y después planificaste robarme mi dignidad y mi libertad. La familia no hace eso. Los parásitos, sí». Javier había permanecido callado durante varios minutos y pude imaginar las ruedas girando en su cabeza mientras procesaba todas las revelaciones. Finalmente habló, y su voz llevaba una confusión profunda. «Mamá, la casa realmente es tuya. Sandra y yo hemos estado viviendo aquí gratis todo este tiempo. Por 5 años», confirmé. «Todos los impuestos, todas las reparaciones, todos los servicios han sido pagados con mi dinero. Nunca les pedí contribución porque quería que ahorraran para su futuro. Aparentemente, Sandra interpretó mi generosidad como debilidad y mi hogar como su propiedad. El auto de Sandra finalmente se alejó esa noche, seguido por el de Javier, ambos dirigiéndose al hotel donde tendrían que quedarse mientras procesaban la nueva realidad de sus vidas. Antes de irse, Javier recogió el sobre de documentos y pude ver en sus ojos que finalmente comenzaba a entender la magnitud de lo que su esposa había intentado hacer. Graciela se quedó conmigo esa noche y cenamos en silencio en mi cocina, disfrutando de la paz que no había sentido en años. «Abuela», me dijo finalmente, «¿cómo se siente tener tu casa de vuelta?»
Como respirar después de estar bajo el agua durante mucho tiempo, respondí. Y por primera vez en meses, ambas reímos con genuina felicidad. 3 meses después, me despierto cada mañana en mi propia cama, en mi propia casa, dueña absoluta de mi silencio y mi paz. El sol de la mañana se filtra a través de las cortinas de encaje que Sandra quería cambiar, iluminando el polvo dorado que danza en el aire como pequeños milagros cotidianos. Preparo mi café en la cocina, que es solo mía, usando la taza de porcelana azul que heredé de mi madre, y no hay nadie que me diga cómo vivirlo. Sandra intentó todo durante las primeras semanas. 43 llamadas perdidas ese primer día se convirtieron en cartas dramáticas dejadas en mi buzón. Videos lacrimosos publicados en redes sociales, donde se presentaba como una nuera devota, expulsada injustamente por una suegra enferma. Y hasta amenazas de demandas legales que nunca se materializaron porque Elías tenía documentación de cada una de sus mentiras. Javier vino a visitarme una vez, 2 semanas después del desalojo. Se sentó en mi sala como un extraño, observando la casa donde había crecido como si la viera por primera vez. «Mamá», me dijo finalmente, «escuché todas las grabaciones, leí todos los documentos. Sandra me mintió sobre todo». Su voz llevaba el peso de un hombre que había descubierto que su matrimonio estaba construido sobre engaños y manipulación. «Lo sé, hijo», le respondí, sirviéndote en las mismas tazas donde una vez Sandra había planificado mi destrucción. Sandra no te mintió sobre amarme, te mintió sobre todo lo demás. No sentía triunfo al ver su dolor, solo una tristeza profunda por el hijo que había perdido en el proceso de recuperar mi dignidad. 2 meses después, Javier se divorció de Sandra. Me enteré a través de Graciela, quien mantuvo correspondencia regular conmigo a pesar de la tensión familiar. «Papá dice que necesita tiempo para procesarlo todo», me reportó mi nieta durante una de nuestras tardes de té. «Pero también dice que quiere intentar reconstruir su relación contigo cuando esté listo. El tiempo cura muchas heridas», le respondí, aunque sabía que algunas cicatrices permanecerían para siempre. Había recuperado mi casa y mi libertad, pero había perdido a mi hijo en el proceso. Era un precio alto, pero necesario para preservar lo que quedaba de mi alma. Sandra desapareció de nuestras vidas tan completamente como había aparecido. Según los rumores que Graciela recogía ocasionalmente, se había mudado a otra ciudad y había encontrado a otro hombre mayor con propiedades que administrar y cuentas bancarias que supervisar. Algunas personas nunca cambian, simplemente buscan nuevas víctimas para sus viejos trucos. La evaluación médica real que el doctor Ramírez realizó confirmó lo que yo siempre había sabido. Mi mente estaba perfectamente lúcida, mi memoria intacta y mi capacidad de juicio funcionaba mejor que nunca. El informe médico se convirtió en el documento final que cerró cualquier posibilidad de que Sandra intentara revivir sus planes de tutela o internamiento. Las tardes se han vuelto sagradas en mi nueva vida. Riego mis geranios sin que nadie me diga que hablo demasiado con las plantas. Leo mis novelas en la mecedora del porche sin que nadie sugiera que estoy perdiendo contacto con la realidad. Cocino exactamente lo que quiero comer, cuando quiero comerlo, para quien yo decida invitar. A mi mesa, Graciela viene todos los viernes después de la escuela. Hacemos galletas juntas, contamos historias de la familia y planificamos su futuro universitario. Es en esos momentos cuando me doy cuenta de que no perdí una familia. Rescaté las partes que realmente importaban. Mi nieta me ve como siempre, me vio. Una mujer completa, capaz, inteligente, con historias que vale la pena escuchar y amor que vale la pena recibir. Anoche, mientras organizaba mis papeles en el escritorio que Sandra quería vender, encontré una fotografía vieja de Javier, cuando tenía 8 años.
Estábamos construyendo un castillo de arena en la playa, ambos sonriendo bajo el sol dorado de un verano que parecía eterno. Guardé la fotografía en el primer cajón, donde puedo verla cada vez que abro el escritorio, recordándome que el amor verdadero persiste incluso cuando las personas se pierden por un tiempo. Esta mañana, mientras bebía mi café y observaba amanecer sobre mi jardín de rosas, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Mamá, soy Javier. ¿Podríamos almorzar juntos la próxima semana? Hay muchas cosas de las que necesitamos hablar». No respondí inmediatamente. Dejé que las palabras flotaran en mi teléfono mientras terminaba mi café lentamente, saboreando tanto el líquido como la posibilidad de recuperar a mi hijo. Finalmente escribí: «Por supuesto. Ven el domingo a las 2. Haré tu postre favorito». Algunas cicatrices sanan con tiempo y paciencia. Otras se convierten en recordatorios de nuestra fuerza para sobrevivir. Y algunas, las más importantes, desaparecen completamente cuando el amor encuentra su camino de regreso a casa. Esta casa que es mía, que siempre fue mía, que seguirá siendo mía hasta el día que yo decida lo contrario. Se llena nuevamente de risas cada viernes cuando Graciela viene a visitarme. Y tal vez pronto, también los domingos, cuando mi hijo regrese a conocer a la mujer que nunca dejó de ser su madre, incluso cuando él olvidó cómo encontrarla. Sandra me llamó inútil esa noche en el comedor. Pero aquí estoy, en mi cocina, en mi casa, libre y en paz, preparando café para una nueva mañana que me pertenece completamente. Resulta que la mujer inútil era la única que sabía exactamente cuál era su valor. Y nunca, nunca más permitiré que alguien me haga olvidarlo.